Pública, le damos la bienvenida, es especialista en finanzas, agronegocios y comercio exterior. Así que, señor, quédese, que vamos a hablar de cosas que son interesantes, y por qué no hablarlas acompañada con Mon Laferte, que estaba... repetime el tema, perdón. Tu falta de querer, ahí está, porque entre que voy leyendo los mensajes... ¿Cómo le va, María Eugenia? Muy bien, Nora. Bueno, me encanta tu nombre, te dije que lo elegí, es un nombre bellísimo. Bueno, vamos, hay algunos micros que a mí me hacen reír mucho, esto que se ve por streaming ahora y se veía por televisión, que era el hable sin saber, ¿no? ¿Cómo es exactamente? Este no va a ser el caso, acá vamos a hablar con datos. Le vamos a pedir... muy bien, estás muy afilada, te veo, muy predispuesta, yo te escucho. Me encanta la nota que me mandaste, vamos a contar a la gente que nos hemos mandado algunas notitas, hemos estado hablando. Este micro, ¿cómo te queda este día a vos, como para hacerlo fijo, o querés ir rotando? Te queda perfecto, muy bien. Bueno, vos arrancás y yo te sigo con todos los interrogantes del mundo, y espero que este señor que me escribió agrediéndome de una manera bastante, te diría, hiriente, porque había hablado sobre la situación de los integrantes de la orquesta, bueno, que no se enoje, porque vamos a hablar de las diferencias, ¿no?, que hay, que tenemos que soportar. La idea es, de Hablemos con Datos, es tomar datos de la realidad, que son objetivos, y en función de esos datos ver a lo que cada uno de nosotros nos resuena, porque la realidad es que los datos no se pueden cambiar, sí se pueden interpretar de distintas formas. Entonces, yo un poco lo que quería charlar con vos es decir, mira, hay datos que nos están diciendo cosas, y en lo que charlábamos sobre economía y género, yo digo, bueno, mira, si vos miras hoy la lista de las personas, viste que todos los años se publica un ranking sobre cuáles son las personas más ricas del mundo, sí, o sea, que son números siderales, ¿no? Sí, acá lo tengo, no hay mujeres entre las 10 personas. No, vos agarrás las primeras 10 personas y no hay ninguna mujer. Tenés que irte en el puesto 11, y si vas entre las primeras 30 hay 3 mujeres. Esas 3 mujeres no son personas que se hicieron a sí mismas, se podría decir que tuvieron la suerte de heredar a familiares y a esposos. Claro. Enhorabuena, pero la realidad es que para ir a la primera mujer que se hizo a sí misma con una fortuna muy importante, tenés que ir como al puesto número 46, que es una señora que cofundó una naviera. Entonces, eso es lo que pasa en clases altísimas a nivel mundial. En Argentina, si haces la misma lista, la primera mujer está en el puesto 30 porque lo heredó. Entonces, nosotros podemos decir, mira, hoy las personas más ricas del mundo están entre sus 60, 70 años, menos Taylor Swift, que entró este año al ranking, que sería una cantante joven. Podemos decir que es consecuencia de lo que pasó en los últimos 20 o 30 años. Pero cuando nosotros hablamos de economía y género, claramente esto te dice que el poder económico está concentrado, y está concentrado claramente en los hombres. Entonces, cuando nosotros hablamos de empoderamiento, hay que analizar ese empoderamiento económico, si es real o no, respecto del dinero, por sobre todas las cosas. Eso es cuando vas a niveles muy altos. Cuando vos vas a niveles medios y más bajos, lo que encontrás es que la participación crece respecto de la mujer en la actividad económica, en el trabajo, pero no así el poder económico. Claro, o sea, tenemos acceso a educación, tenemos los mismos derechos civiles que los hombres, podemos votar, podemos ser elegidas. Hablamos de Occidente, ¿no? No nos metemos con culturas que están por cuestiones religiosas en otro estadio. Entonces, nosotras podemos hacer lo mismo, no tenemos restricciones de esas características en cuanto a los derechos y a las posibilidades, pero la realidad es que no llegamos económicamente a lo mismo. No producimos ni en los niveles más altos, ni en los niveles medios, ni en los niveles más bajos. Lo mismo que los hombres. Absolutamente es así. Tenemos claros ejemplos. Recordá que nosotros en nuestra primera charla yo te decía que Milei, nuestro presidente, se había reunido con un grupo de asesores, economistas de primer nivel, y así lo destacaban, donde no había una sola mujer.
Y por otra parte, en el tema de la corte, el ascenso del hijo, del juez Lijo, tan cuestionado, él va a ocupar el cargo que tenía una mujer y no debiera ser reemplazado por una mujer. Es que, o sea, en el poder económico es clarísimo, y cuando lo querés medir en el poder político, un país como Estados Unidos nunca tuvo una presidenta mujer, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Argentina tuvo 2 experiencias y en los 2 casos eran las esposas de. Exacto. Hay muchas mujeres trabajando en política, pero la realidad, el dato objetivo, claro, si me permitís lo decimos, al cargo ejecutivo es ese. Claro, pero si me permitís lo decimos porque hay gente joven que no lo sabe. Estamos hablando de Isabel Perón, Sí. Evita no pudo hacerlo, más allá de que todos decían por el tema de la enfermedad. Y bueno, y Cristina Fernández de Kirchner, que sí, que los chicos ya sí la conocen. Pero es bueno decirlo porque si no en radio quedan cosas colgadas, ¿sabes? Sí. Claro. Pero esto lo vemos a diario, ¿no? Yo, bueno, ni hablar, soy la única dueña de un medio de comunicación y las expresiones que he tenido que escuchar en más de una ocasión, que yo, un señor que me decía, si vos no fueses mujer, la radio tendría muchísimo, pero muchísimo más, digamos, más fuentes de ingresos, ¿no? Me lo dijo así a viva voz, por ejemplo. No. Y lo que nos pasa un poco que la idea era analizar, es decir, esto se mide, hay herramientas para medirlas, más allá de las sensaciones. Claro. El Foro Económico Mundial mide que a este ritmo que nosotros vamos, se estima que en 132 años llegaríamos a la paridad o a la equidad de géneros. Dios mío. Entonces, no lo vamos a ver, por suerte ese ritmo se va acelerando, pero digamos como que falta... muchísimo, más allá de, a ver, yo un poco lo que digo es, nosotros tenemos que entender que estamos en esta parte de la historia, y si nos comparamos con mujeres hace 50 años, evolucionamos un montón. Obvio. Hace 30 años evolucionamos un montón, hace 10 años evolucionamos un montón. Pero entonces, hay cuestiones que es decir, bueno, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos en este estadio? Y bueno, yo creo que hay una cuestión que es básica y que es de historia. Inercialmente estamos avanzando y lo podemos hacer a este ritmo. Claro. Por el momento. Sí. Y después también hay diferencias que son muy culturales. Que son culturales y que para mí tienen que ver con el hecho de que del plan de vida. Nosotros podemos trabajar en lo que querramos, hoy no tendríamos restricción de profesiones, pero la realidad es que cuando vos ves y analizás cuáles son las carreras que elegimos las mujeres y las carreras que eligen los hombres, la realidad es que tenemos una sobrepresencia en carreras que tienen que ver con el cuidado personal, con la educación, con carreras sociales, y tenemos muy baja presencia en carreras que van a tener que tienen mejores ingresos y que van a tener más impacto a futuro, que eso es como un dato bastante desalentador, porque tenemos solamente 1 de cada 5 ingenieras, 1 de cada 5 analistas de sistemas, 20% de presencia en mujeres en inteligencia artificial, entonces 96% en educación, 85% en nutrición, 98% en tareas domésticas. Entonces, cuando vos ves, trabajamos un montón, pero ¿qué elegimos? Y eso explica un poco de por qué tenemos menos capacidad económica, porque estamos eligiendo carreras que pagan menos que las otras. Claro, indudablemente es así. Bueno, y destacar lo que vos me dijiste, que esto no es una apreciación, no es que vos estás opinando, vos estás dándonos datos. Y estás haciendo, claro, estás haciendo un análisis con datos. El punto no es hacer militancia de género, no, por sino supuesto. Entender en qué punto estamos. Exacto. Y introducir conceptos. O sea, cuando uno habla de brecha de género, es un concepto objetivo, que es decir, mide cómo estamos los géneros respecto a un indicador. Claro. Si vos decís, hay una brecha salarial, significa que los hombres y las mujeres cobran diferente. Ahora, es brecha salarial, por ejemplo, y me voy a meter en un tema complejo, pero es una brecha salarial que las mujeres que juegan
al fútbol en River cobren menos que los hombres que juegan al fútbol en River. Y para mí eso no es brecha salarial, porque el negocio es diferente. Lo que mueve el fútbol de los hombres es totalmente diferente a lo que mueve el fútbol de las mujeres. Entonces, para mí hay una justificación que diga, mira, yo te tengo que medir por lo que rinde el negocio. Claro. Yo eso lo entiendo. Está bien, pero no, pero no en el caso de de las chicas que son árbitros, ay, me sale la palabra, árbitros. Ahí sí. No, porque están habilitadas para ejercer la misma tarea. Claro, pero no cobran igual. No cobran igual. Entonces ahí sí está el concepto de brecha salarial. Claro. Entonces, la brecha salarial se puede dar por una situación de discriminación y también se puede dar por una situación de sesgo. Es decir, se asume muchas veces que el salario de la mujer es el segundo salario del hogar y que necesita menos. Claro, claro. Es así, que el hombre de familia para hacer la misma tarea necesita cobrar más. Claro, claro. Entonces, eso es brecha salarial y es un dato objetivo. Hay muchas empresas y grandes empresas que tienen políticas para combatir eso. Se mide, se analiza. Pero hoy se estima que la brecha salarial, que es decir, aquella por la cual en la misma tarea y en el mismo retorno a un hombre y a una mujer le pagan diferente, llega al 20%. Mejoró, pero todavía el 20% es un montón. Claro que sí, claro que sí. Y esto, ¿qué más? ¿Qué otro dato tenés? El otro dato, que es una expresión que se utiliza mucho y en algunos ámbitos, y cuando se habla de mercado laboral, y alguien que yo se lo leí, porque bueno, tiene un libro muy interesante, que es Isela Constantini, trae el concepto del techo de cristal. ¿Sí? El techo de cristal es un concepto muy viejo, no tan viejo porque es de mi año, es de 1978, pero ¿qué es el techo de cristal para las mujeres dentro del mercado laboral? Y es ese techo de cristal, es la expresión, porque es invisible, porque de alguna manera mide el hecho de decir, bueno, vos podés llegar hasta acá laboralmente. Claro. Por el sesgo que hay de que una mujer puede estar en un centro de poder, en un centro de toma de decisiones, puede ser una ejecutiva. Hoy encontrás en Argentina un montón de mujeres en puestos importantes de poder. ¿Sí? Patricia Pomies, que engloba, es un caso, Isela Constantino es otro caso, pero son todavía casos aislados. Si vos mirás en qué áreas, salvo estos casos, en qué áreas las mujeres avanzamos dentro de las empresas, y tenemos marketing, recursos humanos, relaciones públicas, no porque no sean áreas importantes, sino porque es más difícil ver a una mujer en finanzas, en ventas, en infraestructura, en áreas que se consideran como las áreas más duras. O sea, todavía, si bien es algo que se viene analizando desde hace un montón y hay muchas cosas en las que se ha avanzado, eso es algo que nos quedó todavía por ganar. Sí, sí, sí. Y el otro concepto que para mí es muy importante que tengamos en cuenta, viste que uno suele escuchar, ahora están empoderadas. Sí, sí, permanentemente se escucha. Y suena como una expresión hasta con desdén. Sí, decir, como claro, como cierto hartazgo con respecto al tema, ¿no? Por eso me gustó lo tuyo cuando dijiste, no es que vamos a hacer en este micro, que se repetirá el jueves que viene, con otra temática, pero siempre hablando dentro de estos temas con datos, no es que estamos haciendo militancia feminista, no para nada. No es la idea. No es la idea, porque un poco lo que queríamos era ponerle contenido. Cuando Exacto. Vos me decís, están empoderadas, yo digo, mira, el empoderamiento femenino es un término que se expresó, que viene del año 1995 como una política económica mundial. Es decir, el empoderamiento femenino no es que ahora estamos empoderadas, no, hay una bajada a nivel mundial que empoderar a las mujeres hace crecer a la economía. Entonces, no es que el empoderamiento femenino es en beneficio exclusivo de las mujeres. No, el empoderamiento femenino es en beneficio de la sociedad toda. Sí, sí, y partiendo de la célula que es la familia, ¿no? O sea, el empoderamiento femenino también hace crecer a la familia, en principio, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Total, y yo lo pensaba esto de decir, bueno, arrancamos hablando de personas que son millonarias, Sí. que estamos hablando de muchos dígitos. Sí. Pero la realidad es que cuando vos te metes en un país que tiene 70% de pobreza, vos decís, ¿las mujeres trabajamos porque queremos o porque no hay opción para llegar a fin de mes? Uh-huh. La realidad es otra. Seguro, seguro. Entonces, si la mujer sale a trabajar porque la realidad económica, porque el contexto hace que para acceder al nivel de vida que necesita o que quiere las familias que necesiten más ingresos, bueno, la mujer necesita ciertas condiciones porque no puede hacerlo sin red. Y yo cuando digo de red es esto, hay cuestiones de género que son aplicables a todas las mujeres, sean madres, no sean madres, estén en parejas o estén solas. Seguro, seguro, absolutamente es así, claro que sí. Eso es así. Muy bien. Pero hay otras cuestiones que para una mamá en una familia, el mercado laboral puede tornarse un lugar hostil si no hay ciertas adecuaciones. Porque la realidad es que vos no vas a trabajar como si no tuvieses un hijo y no vas a criar un hijo como si vos no estuvieses trabajando. Entonces, en Europa hoy hay políticas muy concretas y muy claras de paridad respecto, por ejemplo, a las licencias parentales. O sea, los papás tienen muchas más licencias que las que tienen hoy en día en Argentina. Sí, 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 los totalmente. Papás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para poder equiparar de alguna forma esa diferencia de costos que representamos, o que pueden representar. Yo igual creo que después de las mujeres trabajamos más rápido en muchas cosas. Yo creo que podemos hacer varias cosas a la vez que el hombre, esto es real, está demostrado que no lo puede hacer. Esto no lo puede hacer. Así que eso y no es una crítica, ¿no? Tenemos diferencias, obviamente, de género. Las hay. Es que es así, y el punto, por eso también planteamos economía y género, y es decir, que las mujeres desde nuestro género tenemos mucho para aportar a la economía, tenemos mucho para aportar a la familia, tenemos mucho para aportar a la sociedad. No es una cuestión de decir que esto es feminismo, machismo, estos son otros conceptos, pasan por otro lado. Uh-huh. Bien, a mí me parece como cierre perfecto. Me está llamando Guido Sáfora que se tiene que ir. Me parece genial esta presentación que hemos hecho, este avance, y seguiremos con tantos otros temas porque realmente hay tanto por hablar. Estos días se han producido muchas noticias en las cuales las mujeres tenemos mucha presencia, ¿no? Así que, María Eugenia, te agradezco muchísimo. Hablemos con datos. Va a ser el micro. Nos vemos.